Yo tenía una cultura de milenios, antigua como el sol, como los montes y los ríos. Yo sembraba los hijos, las palabras. Yo sembraba el maíz y la mandioca. Yo cantaba con la lengua de flautas y danzaba vestido de luna. La vida era mi culto. La danza era mi culto. La muerte era mi culto. Yo era un culto vivo. Yo era toda América. Y todavía soy América. Yo soy la nueva América. Señor, en nuestras manos te entregamos la ceniza de las aldeas saqueadas, la sangre de las ciudades destruidas, la vencida caravana de los oprimidos. Por los templos saqueados sin defensa, por todas las ciudades destruidas, por los millones de indios masacrados. Por las ruinas del Imperio del Sol, por los indígenas esclavizados, por los palacios destruidos, por el silencio de las flautas y los tambores, por la muerte del alma de estos pueblos. Por los valles alambrados, por la prepotencia de la tutela y el sarcasmo de la emancipación. Señor, en nuestras manos te entregamos las venas abiertas de América, la piedra silenciosa de los templos y el lamento de la memoria india. Memoria, amor, compromiso. Morena de Guadalupe, María del Tepeyac, convoca a los pueblos de América que quieren resucitar. Los aniversarios de los grandes hechos históricos suscitan reflexiones de todo fuste. Unos enarbolan el estandarte de la leyenda negra, mientras otros levantan el pendón de la leyenda rosa. Unos recuerdan las luces, otros insisten en las sombras. La aventura americana, como toda aventura humana, fue una aventura multicolor. Fue un encuentro, un choque, una fusión de culturas. Fue una historia de grandes generosidades y de egoísmos manifiestos. Pero dejemos de lado las leyendas, porque la historia de estos 500 años no es leyenda. La interminable secuencia de los crucificados, los 5 siglos de clamores y de resistencias, no son leyenda. Hoy, América es un continente desgarrado, sumido en la encrucijada de la pobreza, un montón de ladrillos de una casa por hacer. Estos 500 años no pueden reducirse a festejos y exploraciones culturales. Pero tampoco debemos sentirnos culpables de hechos pasados. Pero sí debemos responsabilizarnos de las injusticias del presente. A las afueras de la ciudad de Quito se encuentra un Cristo muy singular. Un Cristo con doble rostro. Un rostro humano con rasgos indios y un rostro divino. Pero a pesar de su doble rostro, solo hay un Cristo
Porque para nosotros los creyentes no hay dos historias, una humana y otra divina. Todo es historia de la salvación. La historia sagrada no es una historia fantástica y lejana, protagonizada por héroes remotos. Es la historia de Dios que se vive cada día. Y para nosotros, los misioneros que trabajamos en América, es la historia de los 45 millones de indígenas extraños en tierra propia, inmersos en la marginación y en la miseria. La clase dominante les considera como objeto de turismo y de folclore, como sujetos de carnavales y de museos. Durante miles de años, cultivaron sus fértiles valles, hasta que el hombre blanco los arrojó monte arriba a las inhóspitas cumbres envueltas entre nubes y fríos. Porque nosotros hemos sido hace muchos años despojados de nuestra tierra. Otra cosa, por reivindicar nuestros derechos por la tierra, hemos sido perseguidos. Y por eso es nuestra protesta y nuestra consigna es la lucha por la vida. Porque es nuestro derecho la tierra. La tierra es del Pachamama, por ella vivimos, por ella comimos y por ella nos vestimos. Allí, perdidos en las montañas de México, Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia, millones de indígenas malviven en una economía de subsistencia. En este mundo inhóspito, de vientos racheados, de ventiscas, de nieblas persistentes, los indígenas nacen, crecen, procrean y mueren. La montaña es su mundo. En los umbrales de un nuevo milenio, los indígenas viven al margen de la historia. Como decía el obispo Proaño, el obispo de los indígenas del Ecuador, marginar significa poner o dejar de lado a una persona o a un pueblo. Es dejar al borde del abismo, del camino, a un pueblo. Y así, millones de indígenas cultivan los campos que nadie quiere cultivar. Explotan las minas que las multinacionales abandonaron por improductivas. Cuidan sus animales domésticos y pasan horas y horas tejiendo e hilando sus telas y vestidos. Es un mundo inmisericorde y cruel, de menguadas esperanzas y de horizontes limitados. El analfabetismo, la mortalidad infantil, la explotación femenina, el alcoholismo, las enfermedades endémicas les han conducido a la miseria y a la postración. ¿Y usted, señor Manuel, sabe leer y escribir? No, hermanito, no sé. ¿Y su hija? Mi hija sí. Su hija sabe. Sí, hermanito. ¿Y cree que ahora los hijos de sus hijos van a vivir mejor que usted? Claro, hermanito, tiene que vivir porque saben leer y escribir. En cambio, nosotros no sabemos, hermanito. ¿Y por qué no aprendió usted? Es que ese tiempo no había escuela. No había escuela. No había, hermanito, cuando nosotros habíamos nacido. Y mi finado papá vivía empleado aquí en donde ahora comprar la hacienda del Juanjuri. Ahí vivía mi papá empleado, yo cuando era chiquito. Y no había escuela. Pero es también el mundo de la acogida, de la amistad, de la generosidad, de la fiesta. A través de sus celebraciones ancestrales, de sus bailes y de su folclore, los indígenas huyen de la tragedia de sus vidas para sumergirse en un mundo de alegría y de fiesta. Porque a pesar de todos los pesares, merece la pena vivir,
Animados por una fe profunda, los indígenas sienten la existencia de un Dios cercano. Porque la fe cristiana ha sellado el alma de América Latina. Y existe una memoria cristiana que inspira, anima e impulsa la vida de las gentes. Pese a los duros golpes de la vida y a la situación de extrema pobreza, la sapiencia popular católica se plasma en numerosas manifestaciones y celebraciones alegres de la fe. Las devociones e imaginerías, la celebración de los misterios cristianos, los santuarios y las ermitas, las fiestas patronales, las novenas, las promesas, las rogativas, los cánticos, los gestos y las danzas, todo ello manifiesta la fe de un continente. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a su vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en nuestro corazón. Porque nosotros, los religiosos, hombres y mujeres, humildes seguidores de Jesús, no podemos vivir de espaldas a nuestros hermanos y hermanas que sufren la pobreza y la opresión. Nuestra fe nos descubre a Dios presente en las personas y en los acontecimientos, y nos mueve a comprometernos con nuestras vidas. Porque si hay algo que mueve las entrañas de Dios, son las lágrimas de los que sufren, de los pobres, los enfermos, los débiles. Pero no somos nosotros los protagonistas de esta hermosa historia de la salvación. Son Dios y los pobres. Nuestra historia es un caminar de pequeños éxitos, de riesgos y de aventuras, de titubeos y de retrocesos propios de peregrinos que buscamos nuestro camino. Nuestras vidas son una encrucijada de problemas, compromisos, alegrías y penas que compartimos con los demás. Porque hemos creído en el amor, queremos amar gratuitamente. Vivimos en una sociedad donde nada es gratuito, una sociedad donde todo se compra y se vende. Los viejos ideales de antaño están desacreditados, desteñidos, envejecidos y desinflados. Sin embargo, los momentos más intensos de la vida son los que vivimos en gratuidad. En nuestra debilidad, en nuestra pequeñez, nosotros queremos anunciar la buena noticia de la liberación. Porque el futuro de la humanidad no será de los que oprimen, de los que marginan o de los que acumulan. El futuro será de quienes liberan, aman y comparten sus vidas con los demás. Seducidos por Dios e impulsados por su espíritu, nosotros queremos comprometernos con la suerte de los pobres. Queremos hacer causa común con ellos. Pero esto nos lleva al conflicto. Jesús también fue conflictivo, piedra de escándalo. Y hoy, como ayer, quien quiera seguir a Jesús tiene que estar dispuesto a la conflictividad. En una sociedad donde los privilegios de unos pocos se basan en la expoliación de muchos,
Nosotros queremos desenmascarar a quienes se apoderaron de Dios para sus fines. Los religiosos podemos tolerar ser calumniados por los ricos, pero no podemos tolerar ser despreciados por los pobres. Los cristianos hablamos de reliquias y era habitual en nuestros altares venerar reliquias de santos más o menos desconocidos, por lejanos, ¿no? Yo he recibido reliquias de santos muy próximos. La túnica ensangrentada de Romero, un fragmento del cráneo de Ellacuría y un fragmento de la bala que se le incrustó en la cabeza. Pienso, delante de estas reliquias con nombre, con memoria explícita, en esos otros muchos muertos anónimos. Y hay los muchísimos mártires anónimos de la misma Centroamérica, de América Latina, del mundo. Y en esos millones y millones de muertos anónimos, hijos de Dios, hijas de Dios. Cuando celebramos aquí en este mismo cementerio la misa de difuntos, la fiesta de todos los santos, el día de los finados, como decimos aquí, me gusta insistir en esa memoria prohibida, anónima, que se hace memoria explícita en nuestra fe y en nuestra comunión. Para Dios no hay muertos anónimos. Para Dios todos los muertos tienen nombre y rostro y vida para siempre. En los umbrales de un nuevo milenio, los mitos y las ideologías van cayendo uno tras otro. Pero por otra parte, el cinismo y la mentira se van apoderando de la vida pública y de las relaciones internacionales. Nuestra sociedad del bienestar y del bien vivir está de espaldas a la tragedia de los 1.000 millones de seres humanos que ganan menos de 100 pesetas al día. Es desalentador observar con qué indiferencia escuchamos las cifras que nos hablan del tercer mundo. Con qué pasotismo contemplamos las imágenes de miseria. La muerte de millones de pobres es tan solo una estadística, en tanto que la muerte de un rico es una tragedia. Los hombres y las mujeres preferimos lo fácil y nos pasamos la vida tratando de evitar todo aquello que exige riesgo y sacrificio. Por eso admiramos los gestos de quienes, dejando padre y madre, amigos y patria, queman sus vidas en un servicio anónimo y escondido. En el fondo de nuestras conciencias, todos sabemos que la grandeza y la felicidad de una vida no se mide por los conocimientos que uno posee, ni por los bienes que uno haya podido acumular, ni por el éxito social que se haya podido alcanzar. La grandeza de una vida se mide por la capacidad de servir y ayudar a los demás. Ahorita te voy a curar, ¿sí? No te preocupes. Hermana Lorenza, ¿usted por qué está curando a esa señora? Pues estoy curando a esta señora porque en ella estoy curando a Jesús. Él dijo que todo lo que hicierais con uno de los más pobres, conmigo lo hacéis. Lo triste, lo trágico, no es morirse, sino morirse sin haber sido feliz. Mi pueblo
es promesa cierta, es una tierra de esperanza, donde la gente es buena, sencilla, noble y trabajadora, donde la gente es buena, sencilla, noble y trabajadora. Mi pueblo vivía sueños de aquellos días que ya pasaron, sueños de aquellos tiempos que según cuentan eran mejores, sueños de aquellos tiempos que según cuentan eran mejores. Pero llegó el momento en que mi pueblo reaccionó, cuando vio que sus días se iluminaban con nuevo sol. Pero llegó el momento en que mi pueblo reaccionó, cuando vio que sus días se iluminaban con nuevo sol. Mi pueblo ya despertado tomó conciencia de su verdad. Mi pueblo ya despertado camina rumbo a la libertad. Su voz levanta ya, reclama justicia, pide verdad. Empieza a caminar, abriendo caminos hacia la paz. Cantemos todos de corazón a nuestro pueblo que despertó. Cantemos todos de corazón a nuestro pueblo que despertó. Mi pueblo está convencido que de mentiras ya no se vive y que las coimas traen resentimientos, pobreza y muerte, y que las coimas traen resentimientos, pobreza y muerte. Mi pueblo pasó momentos de incertidumbres y amenazas, noches frías y oscuras, días de odio y de silencio. Noches frías y oscuras, días de odio y de silencio. Creo y por eso canto en un futuro mucho mejor, donde el pan llegue a todos y todos crean en el amor. Creo y por eso canto en un futuro mucho mejor, donde el pan llegue a todos y todos crean en el amor. Mi pueblo ya despertado tomó conciencia de su verdad. Mi pueblo ya despertado camina rumbo a la libertad. Su voz levanta ya, reclama justicia, pide verdad. Empieza a caminar, abriendo caminos hacia la paz. Cantemos todos de corazón a nuestro pueblo que despertó. Cantemos todos de corazón a nuestro pueblo que despertó. Cantemos todos de corazón a nuestro pueblo que despertó. Cantemos